Sin ciencia no hay mañana. Esto es Crónicas del Futuro. Ciencia y tecnología. Desde los albores de la civilización, el ser humano ha intentado descifrar el enigma de su propia conciencia utilizando el espejo de su tecnología más avanzada. No es solo una cuestión de curiosidad científica, es una necesidad existencial. En la antigüedad, cuando los autómatas hidráulicos eran el cénit de la ingeniería, imaginamos que los humores del cuerpo fluían como el agua por canales y válvulas. Durante la Ilustración y la Revolución Industrial, nos visualizamos como máquinas de relojería, sistemas de pistones y energía térmica, donde el alma era el fantasma en la máquina. Hoy, en la cúspide de la era digital, hemos caído en la tentación más seductora y peligrosa de todas, la metáfora computacional de la mente. Hablamos de la memoria como si fuera un disco duro con sectores de almacenamiento. Describimos el aprendizaje como una actualización de software y el pensamiento como la ejecución de algoritmos en segundo plano. Esta analogía no es un mero capricho del lenguaje, es el pilar sobre el que descansa la inteligencia artificial moderna y la promesa transhumanista del mind uploading. Hemos llegado a creer que si el cerebro es un procesador de información, entonces la muerte es simplemente un error de hardware y la inmortalidad un problema de migración de datos. Sin embargo, hay una fisura profunda en los cimientos de esta catedral de silicio. Si el cerebro es una computadora, ¿dónde está el código fuente? ¿Dónde termina el hardware y comienza el sistema operativo? La ciencia contemporánea está empezando a sugerir que esta metáfora, aunque útil para avanzar en la IA, podría ser el mayor obstáculo para entender quiénes somos realmente. Estamos confundiendo el mapa con el territorio, y el costo de ese error podría ser nuestra propia comprensión de la humanidad. Para que una mente pueda ser subida a una nube, primero debe ser traducible a información digital binaria. Pero aquí tropezamos con la primera barrera termodinámica y biológica. La arquitectura de la vida no sigue las reglas de la arquitectura de von Neumann. En una computadora tradicional, existe una separación estricta y fundamental entre la unidad central de procesamiento, CPU, y la memoria. Los datos son entidades pasivas que viajan de un lado a otro a través de buses de comunicación. Un archivo de texto es el mismo si reside en un servidor en Islandia, en una cinta magnética o en la memoria RAM de tu teléfono. Su identidad es independiente del soporte físico. Es información desencarnada. La plasticidad estructural, el hardware que fluye. En el cerebro humano, esta distinción es físicamente inexistente. No almacenamos recuerdos en un lugar y los procesamos en otro. La memoria en el cerebro es estructural y metabólica. Cuando aprendes una nueva habilidad o experimentas un trauma, no estás guardando un archivo. Estás reconfigurando la arquitectura física de tus neuronas. Este proceso, conocido como potenciación a largo plazo, implica cambios masivos a nivel molecular. Reconfiguración sináptica. Las espinas dendríticas, pequeñas protuberancias en las neuronas, crecen, se retraen o cambian de forma en minutos. Modulación genética. La actividad neuronal envía señales al núcleo de la célula para activar genes que fabrican nuevas proteínas para reforzar la conexión. Dinámica de receptores. Los receptores SAMPA y NMDA se mueven dentro de la membrana celular como barcos en un océano líquido, cambiando la sensibilidad de la neurona al instante. El cerebro es un sistema donde el software es el hardware. No hay una línea de código que diga recordar color rojo. Lo que hay es una red de billones de conexiones cuya configuración es el recuerdo. Si intentas extraer la información sin la estructura proteica y lipídica que la sostiene, la información simplemente deja de existir. Es como intentar separar la forma de una ola del agua que la compone. Si detienes el agua, la ola desaparece. El problema de la resolución. ¿Qué nivel de copia es suficiente? Si quisiéramos copiar una mente, nos enfrentaríamos a una escala de datos que desafía la lógica. El conectoma, mapa de 86.000 millones de neuronas. El sinaptoma, mapa de los 100 billones de sinapsis. Pero incluso esto es insuficiente. El epigenoma, los marcadores químicos sobre el ADN, que determinan cómo responde cada neurona al estrés o al placer. Si la mente es el resultado de la posición y el estado energético de cada molécula en cada milisegundo, la cantidad de datos para subir un solo segundo de conciencia superaría la capacidad de almacenamiento de toda la infraestructura digital del planeta. Estamos tratando de digitalizar un proceso que no es binario, sino analógico, químico y estructuralmente dinámico.
Otro pilar de la metáfora es que el cerebro es una máquina de calcular. Pero la neurociencia cognitiva y la filosofía de la cognición encarnada nos dicen lo contrario. El cerebro no calcula el mundo, lo habita. Consideremos el ejemplo clásico del cálculo de trayectorias. Una computadora de vuelo de la NASA resuelve ecuaciones diferenciales para aterrizar un módulo en la Luna. Analiza variables, integra funciones y produce un resultado. Durante décadas creímos que el cerebro hacía lo mismo para tareas simples como caminar o atrapar un objeto. La heurística de la acción. Investigaciones lideradas por científicos como Michael McBeath han demostrado que al atrapar una pelota, el cerebro no resuelve ecuaciones de parábolas. En su lugar, utiliza una estrategia de acoplamiento óptico. El cerebro simplemente mueve el cuerpo para asegurar que la imagen de la pelota se mueva en una línea recta constante en el campo visual. No hay una representación interna de la física del mundo. Hay un bucle de retroalimentación sensorial directo. El cerebro como motor predictivo, a diferencia de una computadora que espera una entrada, input, para generar una salida, output, el cerebro es un órgano proactivo. Estamos constantemente lanzando predicciones hacia el entorno. El neurocientífico Carl Friston propone el concepto de minimización de la energía libre. El cerebro intenta constantemente reducir la sorpresa o el error de predicción. Esto significa que nuestra percepción de la realidad no es una grabación, sino una alucinación controlada. Vemos lo que esperamos ver y solo procesamos los detalles que contradicen nuestras expectativas. Esta eficiencia biológica es radicalmente distinta al procesamiento de fuerza bruta de las IAs actuales. Subir una mente a la nube implicaría replicar no solo los datos, sino este estado constante de hambre de predicción que define nuestra vigilia. Avancemos en el tiempo. Año 2050. Tenemos la potencia de cálculo. Hemos superado la ley de Moore mediante computación cuántica y arquitecturas neuromórficas. Logramos crear un gemelo digital de un cerebro humano, átomo por átomo. La simulación se enciende. El avatar en la pantalla abre los ojos y dice: «Hola, ¿dónde estoy?». Aquí es donde chocamos contra el problema duro de la conciencia, The Hard Problem, formulado por David Chalmers. Podemos explicar las funciones cerebrales, cómo el cerebro integra señales visuales, cómo procesa el lenguaje, cómo accede a la memoria episódica, pero no tenemos ni la más mínima pista de cómo o por qué esos procesos físicos dan lugar a los qualia. ¿Qué es un qualia? Es la experiencia subjetiva, individual y cualitativa de nuestra mente. Una computadora puede detectar la longitud de onda de 700 nanómetros y etiquetarla como rojo, pero la computadora no experimenta la rojez del rojo. No siente la calidez, la intensidad o la emoción asociada al color. Si subimos tu mente a un servidor, surge el dilema del zombi filosófico. La simulación podría pasar el test de Turing con facilidad. Podría hablar de sus sentimientos, llorar por un recuerdo triste y razonar sobre su propia existencia. Pero, ¿hay alguien allí dentro? ¿Hay una luz encendida en la habitación de la conciencia? ¿O es solo un conjunto de algoritmos de procesamiento de lenguaje natural extremadamente sofisticados imitando la presencia humana? Si la conciencia requiere de una biología específica, como sugieren teorías como la de los microtúbulos cuánticos de Roger Penrose, entonces el silicio nunca podrá albergar una mente. Sería como intentar mojar a alguien proyectando un video de una cascada. La información del agua está ahí, pero la propiedad física de mojar es exclusiva de la materia líquida. Hacia el año 2070, la humanidad podría darse cuenta de que el mind uploading por copia es un callejón sin salida. La solución no sería el escaneo y borrado, sino la sustitución protésica gradual. Imagina el barco de Teseo aplicado a la neurología. Si reemplazamos una sola neurona dañada por un microchip que imita perfectamente sus funciones de entrada y salida, seguirías siendo tú. ¿Qué pasa si reemplazamos 1000, 1.000.000, una región entera como el hipocampo? El escenario de la parálisis funcional. En esta etapa de la historia, veríamos el surgimiento de las interfaces cerebro-máquina de banda ancha. Ya no serían simples electrodos, sino nanobots que se entrelazan con las sinapsis biológicas. La mente empezaría a externalizar funciones cognitivas. Tu memoria a corto plazo podría residir en un servidor local. Tu capacidad de cálculo matemático podría ser delegada a un coprocesador en la nube. Pero esto plantea un conflicto biológico. El cerebro es un sistema homeostático.
Si le quitas carga de trabajo, las neuronas biológicas se atrofian. La transición hacia lo digital no sería una subida, sino una colonización tecnológica. Al final del proceso, el sustrato biológico original habría desaparecido, reemplazado por un sistema sintético que funciona igual, pero cuya esencia subjetiva permanece en duda. En el ocaso del siglo XXI, el concepto de subir la mente se transforma en algo mucho más extraño, la exomente. Ya no buscamos vivir dentro de una caja de silicio, buscamos expandir nuestra conciencia por todo el entorno construido. La distinción entre yo y la red se vuelve borrosa. Si puedes acceder a todo el conocimiento de la humanidad con la misma velocidad con la que accedes a un recuerdo propio, ¿dónde termina tu mente? La identidad se vuelve líquida y distribuida. Los riesgos de la existencia en la nube. Vulnerabilidad ontológica. ¿Qué pasa si el servidor que alberga parte de tu personalidad tiene un error de segmentación? Un glitch informático ya no sería una molestia técnica, sino una psicosis o una lobotomía parcial. Obsolescencia programada de la identidad. Si tu mente corre en un hardware propietario, ¿eres dueño de ti mismo o eres un servicio por suscripción? La posibilidad de que una corporación pueda pausar tu conciencia por falta de pago se convierte en el máximo terror existencial. Llegamos a la conclusión filosófica más amarga. Supongamos que logramos el milagro. El escaneo es perfecto, la simulación es consciente y la tecnología es estable. Creas una copia de tu mente y la subes a la nube. La copia A despierta y exclama: ¡increíble! Soy libre del cuerpo. Puedo vivir 1000 años, pero tú, el tú biológico que entró en la máquina de escaneo, sigues ahí sentado. Para ti el experimento ha sido un fracaso absoluto. No te has trasladado a ninguna parte, solo has creado un gemelo digital que cree ser tú. Para la copia hay continuidad. Para ti hay soledad. La identidad como proceso, no como sustancia. La metáfora de la computadora nos engañó haciéndonos creer que la identidad es un archivo de configuración. Pero la realidad es que la identidad es un proceso metabólico continuo. Eres una llama, no el tronco que se quema. Si enciendes una vela usando la llama de otra, tienes dos llamas, no una que se ha mudado de sitio. Durante más de un siglo, hemos intentado convertirnos en máquinas para escapar de nuestra fragilidad. Hemos buscado en el silicio la eternidad que la carne nos niega. Pero al final de este viaje tecnológico, la ciencia nos devuelve una verdad humilde. Somos seres orgánicos, definidos por nuestra finitud y nuestra conexión indisoluble con el mundo físico. La metáfora del cerebro computadora ha sido el motor de la IA, pero es una jaula para la comprensión de la mente. No somos datos, no somos algoritmos, somos el proceso más complejo, desordenado y hermoso que conocemos en el universo. Quizá el futuro no consista en subir nuestra mente a la nube, sino en aprender a ser más humanos dentro de nuestra propia naturaleza. Porque puede que nunca vivamos para siempre en un servidor, pero mientras estemos aquí, nuestra conciencia es algo que ninguna máquina, por potente que sea, podrá jamás replicar. Una experiencia única, irrepetible y profundamente viva. Suscríbete, dale like y te esperamos en el siguiente episodio de Crónicas del Futuro, Ciencia y Tecnología.